Ya que estamos en Guerrero, investigadores de la UNAM junto con académicos también de Japón buscan desarrollar un sistema que prevenga y también atienda posibles sismos y tsunamis justamente en esta zona guerrerense. Veamos de qué se trata. Debido a que México y Japón se encuentran en la región sísmicamente más activa del mundo, desde marzo del año pasado trabajan en un proyecto para la mitigación de desastres como terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico mexicano, instalando una red sismogeodésica en mar y tierra. Con base en los datos y los estudios que se desprendan de dicha red de observación, vamos a generar modelos computacionales tanto de terremotos como de tsunamis para estimar, cuantificar el peligro asociado tanto a las sacudidas ligadas a los terremotos como a los tsunamis que pueden ser producidos por estos mismos. Con este proyecto de evaluación, se monitorea la deformación del fondo oceánico de tal forma que si ocurre un sismo que produzca un tsunami, se sepa en tiempo real y se alerte a la población, incluso para fomentar una cultura de prevención basada en dichas estimaciones. Hay estimaciones cuantitativas de gente, de sismólogos muy reconocidos, que demuestran que las sacudidas en la Ciudad de México, si rompiera un sismo como 85, en la brecha de Guerrero podrían ser de 2 a 3 veces más intensas que las que vimos en 85. Dispositivos de monitoreo serán instalados en la brecha sísmica de Guerrero. Cabe mencionar que para que esta red funcione es necesario esperar a que la Tierra se mueva. La UNAM, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Centro Nacional de Prevención de Desastres capitalizarán una tercera parte del proyecto de casi 7 millones de pesos. Lo demás correrá por cuenta de Japón, en donde participan algunas universidades como la de Kioto, Tokushima y Tokio. Este proyecto concluirá en marzo del 2021. Con imágenes de Sergio Villanueva, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.